tardes, estimados participantes. Un gusto saludarlos nuevamente, pues quien le habla, su facilitadora Cleidis Clema. Hoy vamos a conversar un poco sobre la unidad número 2, ¿sí? Que hablamos un poquito sobre lo que son los fundamentos de los aspectos psicopedagógicos. Voy a conversar más que todo de uno de los fundamentos, ¿ok? Recordemos que hay varios. Dentro de los fundamentos psicopedagógicos hay varios aspectos importantes que hay que resaltar y pues yo voy a conversar en esta ocasión en uno en especial, de uno en especial, ¿sí? Que me parece que es importante y que lo vemos a diario, ¿ok? Entonces, en este caso, hablaremos o les comentaré un poco sobre lo que son los fundamentos psicológicos del aprendizaje y qué se desglosa dentro de esos fundamentos, ¿ok? En primer lugar, tenemos dentro de los fundamentos psicológicos del aprendizaje, se desglosan lo que son las teorías del aprendizaje, las inteligencias múltiples, la motivación y la autoestima. Pues, todos los fundamentos desglosan temas importantes, pero me parece que dentro de los fundamentos psicológicos del aprendizaje son temas o sea, son temas importantes que debemos resaltar porque en la actualidad lo estamos viendo constantemente, ¿sí? Entonces, pues por eso seleccioné este tema para conversar un poquito más a fondo, ¿ok? No quiere decir que los otros no sean importantes, sino que me gustaría conversar un poquito más sobre este tema porque es lo que estamos trabajando diariamente, ¿ok? Igual pues deben estudiar un poquito más los demás fundamentos para que puedan elaborar su ensayo de una manera muy exitosa, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son las teorías del aprendizaje. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Me imagino pues que ya conocen un poquito este tema, de pronto ya han visto el tema en otros cursos, pero es importante estar en constante actualizar siempre el tema, seguir estudiando los conceptos, ¿sí? Para tener un conocimiento un conocimiento amplio, ¿sí? De lo que son las teorías del aprendizaje. Pues dice que las teorías del aprendizaje son explicaciones que buscan comprender cómo se produce el aprendizaje y cómo se adquieren nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Existen muchas teorías de aprendizaje, ¿sí? Son conceptos, son muchos escritos pues que han dejado diferentes autores, ¿sí? Y que pues a través de esas teorías nosotros los llevamos a nuestra a nuestra vida cotidiana, a nuestras aulas de clase, lo llevamos también a en nuestros espacios educativos que de pronto no están en un aula de clase, en los hogares, ¿sí? Son teorías o son textos que hablan sobre cómo el estudiante puede aprender y cómo puede desarrollar sus habilidades, a través de qué, cómo lo puede hacer. Entonces, son cosas que no los digo yo, sino los dicen diferentes autores que han estudiado el tema, que han hecho experimentos y que pues la experiencia los ha llevado a tener algo, una definición clara de lo que son las teorías, lo que es el aprendizaje, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las teorías, cuáles son las teorías, cuáles son sus autores y cuáles son esas características. Aquí hay un cuadro con un poco, con cada una de de las teorías, eh, con un concepto breve, ¿ok? Un pequeño resumen. Entonces hablamos de la teoría del aprendizaje. Tenemos lo que es el conductismo, lo que es el constructivismo, el aprendizaje social, el aprendizaje humanista, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento y la teoría sociocultural. Vemos que son muchas teorías y cada una de ellas tiene un autor. Sí, y si estudiamos más adelante, unas tienen relación con otras porque los diferentes autores en diferentes oportunidades, pues eh, tienen alguna relación o puede ser que hayan trabajado juntos o puede que uno tenga relación con otro no está de acuerdo con la teoría que dijo el otro autor. Sí, esas son cosas que pues vamos viendo más a fondo a medida que vamos leyendo un poco sobre lo que son las teorías del aprendizaje. Y vemos varias teorías, como lo es el conductismo,
que la habla a Skinner y dice que se enfoca en el estudio del comportamiento observable y cómo se puede moldear y reforzar para producir el aprendizaje. Cuando hablamos del conductismo, pues en la actualidad no se utiliza mucho lo que es el conductismo, ¿sí? Vemos que ha cambiado un poco eso. En la actualidad, pues estamos dando más oportunidades a los estudiantes de que expresen lo que sienten, de que expresen lo que han aprendido, se les da la oportunidad de que puedan aprender a través de su experiencia, que puedan hacer preguntas, que puedan indagar, que puedan despertar esa curiosidad, sí, para poder saciar esa necesidad que tengan ellos y pues todas esas dudas. En cambio, cuando hablamos de un aprendizaje conductista, no se le permite a los estudiantes expresar, sino solamente aprenden de cómo el profesor quiere dar la clase sin oportunidad de ningún tipo, ¿sí? En este caso solamente sería el profesor el protagonista de la clase o del aprendizaje y no se le da la oportunidad al estudiante de que pueda aprender de una manera diferente, ¿ok? Pues vemos que esto ha cambiado un poco con el paso del tiempo porque todo va evolucionando, todo va cambiando y vemos que los niños de pronto de esa manera no adquieren el aprendizaje que se necesita y que pues es diferente porque los niños de hoy en día pues son niños diferentes, se crían en un ambiente diferente, están en espacios diferentes y de pronto en los espacios en que están, en el mundo en que están viviendo, todo es totalmente diferente como lo vienen planteando, como se viene planteando la educación en años anteriores, ¿ok? Entonces, pues, el conductismo a veces se deja un poco al lado. Creo que hay profesores o de pronto existen profesores, maestros que lo aplican, que puede ser que les funcione el aprendizaje, que los niños adquieran, tengan ese aprendizaje aplicando lo que es el conductismo, pero vemos que hay docentes que pues han dejado un poco al lado el método o el aprendizaje conductista, ¿ok? Entonces pasamos a la otra teoría que es el constructivismo, que lo habla Jean Piaget, que dice que se enfoca en el proceso de construcción del conocimiento y cómo el estudiante es un participante activo en este proceso. Con relación al conductismo, vemos que esto es totalmente lo contrario, ¿sí? Acá en el constructivismo se le da la oportunidad al estudiante de que adquiera un aprendizaje a través de la experiencia vivida que ha tenido o que tiene diariamente, ¿sí? Se le da la oportunidad de que participe, se le da la oportunidad de que pueda ser el protagonista en la clase, ¿sí? Se le da la oportunidad de que como la misma palabra lo dice, construya, se le da la oportunidad de que este sea el que dé la iniciativa para aprender o que dé ideas, ¿sí? Entonces, es que él aprenda a su ritmo, a su proceso, a través de la experiencia que ha tenido diariamente en sus espacios, ¿sí? Aquí se le da un poco más la oportunidad a los participantes o a los estudiantes de que quieran un tipo de aprendizaje, pero a su manera, a su ritmo, poco a poco, como pueda ir procesando todo ese conocimiento que tenemos para darle, ¿ok? El aprendizaje social es otra teoría del aprendizaje que lo habla Bandura y se enfoca en el aprendizaje por observación y en cómo los modelos de conducta pueden influir en el aprendizaje. Esto, el aprendizaje social es bastante interesante porque hablamos un poco sobre el entorno en el cual nos encontramos, ¿sí? Es importante y es primordial que nosotros como docentes evaluemos el espacio, el ambiente en el cual estamos implementando el aprendizaje porque a través de los espacios, de la relación con los compañeros, con los profesores, con la familia, con la sociedad en general, también va a influir mucho en el aprendizaje que los estudiantes van a adquirir. Piense que dice, se enfocan en el aprendizaje por observación y en cómo los modelos de conducta pueden influir en el aprendizaje.
en el aprendizaje por observación. Entonces, si estamos aprendiendo a través de la observación de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, entonces quiere decir que el ambiente en el cual se encuentran los participantes es algo fundamental, ¿sí? Porque debemos adaptarnos al tipo al aprendizaje que queremos implementar en ello, debemos adaptar el ambiente, los espacios, ¿sí? Para que pueda existir o que para que pueda llegar ese aprendizaje que queremos lograr en cada uno de los estudiantes. Pasamos al aprendizaje humanista, que lo habla Abraham Maslow. Dice, sostiene que el aprendizaje se produce cuando se cumplen las necesidades básicas de los estudiantes, como la seguridad, la pertenencia y la autorrealización, y que la relación interpersonal entre el docente y el alumno es fundamental para este proceso. Mire, Abraham Maslow habla sobre las necesidades básicas del ser humano, y más adelante vamos a ver la pirámide de Abraham Maslow. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene necesidades básicas, como lo él acabo de mencionar. Entre ellos están la alimentación, ¿sí? Y así como esta, muchas más que vamos a mencionar más adelante. Y esas necesidades básicas y tan simples del ser humano necesitan ser cumplidas, y necesitan ser vividas, necesitan ser desarrolladas para que el ser humano adquiera un aprendizaje significativo y verdadero, ¿sí? Perdón. Ok, entonces, si nosotros o el ser humano no cumple con cada una de esas necesidades de la cual Abraham Maslow, el ser humano se le dificulta mucho el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con todas esas necesidades que tiene que tener o que tiene que cumplir o que tiene em, que pasar por todo, por cada uno de esos procesos. Cuando hablamos de la alimentación, por ejemplo, que es una de las necesidades que el ser humano debe cumplir, si pensamos un niño que no se alimenta bien, un niño que no desayuna, un niño que se va a la escuela sin desayunar, es un niño que toda la mañana está perdido, está aislado. ¿Por qué? Porque no tiene las fuerzas necesarias, su cuerpo no se está alimentando, su cuerpo no está generando, no está ganando energía. Entonces ahí se van perdiendo muchas cosas, que son las ganas de aprender, que es la motivación, que se pierde las ganas de escribir, las ganas de prestar atención. ¿Por qué? Porque el niño no está siendo alimentado adecuadamente o como debe ser. Entonces, el cuerpo no funciona de la misma manera que una persona se alimenta. Entonces, es una de las necesidades que todos los seres humanos debemos de cumplir para poder sentirse bien y pues que su mente, su parte cognitiva, su cuerpo, su parte física estén en perfectas condiciones para adquirir un aprendizaje, ¿ok? Entonces, pues más adelante vamos a hablar un poquito más de las necesidades que habla Maslow. Cuando hablamos del aprendizaje significativo de David Ausubel, él dice que se enfoca en el aprendizaje de conceptos y significativos y en cómo esto se integra en la estructura cognitiva del estudiante, ¿ok? Dice, se enfoca en el aprendizaje de conceptos. Ok, cuando hablamos de aprendizajes significativos, eh, acá hablamos de, son aprendizajes que nosotros como docentes debemos tratar de enseñarlos o aplicarlos de una forma muy dinámica. ¿Para qué? Para que sea duradero, para que no sea del momento y ya, para que realmente sea un aprendizaje significativo, que sirva para la vida, que sirva para más adelante, que sirva para que el estudiante no es un concepto que aprendimos el día de hoy y ya, sino que mañana, pasado, ¿sí? Es algo que ya está dentro de mí, es algo interno y que cuando toquemos el tema más adelante, simplemente haya una retroalimentación de la que ya conozco. Entonces ahí el aprendizaje sigue siendo más activo,
más significativo, significa algo para la persona, es algo que ya está dentro de él y que pues a largo plazo no se va a olvidar. Entonces eso pues es parte de lo que es el aprendizaje significativo, es alimentar, es bueno, retroalimentar todo ese conocimiento y todo eso que ya conocemos, pero pues darle un poco más de fuerza a todo ese aprendizaje que ya tenemos y que ese aprendizaje que queremos que los estudiantes adquieran, lo realicemos o impartimos ese conocimiento a través de dinámicas, a través de juegos, a través de cantos, para que pues quede en él y sea algo divertido y sea algo que se recuerde de una manera muy divertida y que pues a través de esas estrategias y esas dinámicas que nosotros podemos implementar para que el aprendizaje quede, asimismo pueda ser recordado, ¿ok? Y pasamos a lo que es el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que dice, sostiene que el aprendizaje se produce cuando el estudiante construye su propio conocimiento a través del descubrimiento guiado y de la resolución de problemas. Acá le damos la oportunidad a los estudiantes, ¿ok? De que ellos mismos construyan su propio conocimiento. Por eso se dice aprendizaje por descubrimiento. Si te estamos dando la oportunidad de que tú de que el estudiante realice alguna dinámica, de pronto desarrolle su creatividad, de pronto explore, ¿sí? Lo llevamos a un ambiente que no sea el aula de clase para que explore, para que sienta, para que tenga contacto con otras cosas que queremos enseñar. Ahí el estudiante va a experimentar muchas emociones, muchos sentimientos, muchas texturas, muchas imágenes, muchos colores, diferentes cosas. Entonces, a través de toda esa experiencia, el estudiante va a adquirir un aprendizaje y por eso se dice que es por descubrimiento. Estoy descubriendo nuevas cosas, estoy descubriendo ideas, estoy a través de tantos contactos puedo despertar mi creatividad. Entonces, se da la oportunidad de que él aprenda a través de experiencias, ¿ok? Y la teoría sociocultural de Vygotsky dice que sostiene que el aprendizaje es un proceso social que ocurre a través de la interacción con otros individuos más experimentados y la adquisición de conocimientos y habilidades culturales y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos alguna relación con nuestro entorno, sí, podemos adquirir ciertos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, sostiene que es un proceso social, ¿verdad? Tenemos que tener relación con las demás personas. No quiere decir que no podamos aprender de una manera individual, pero cuando tenemos contacto con los demás, también es un aprendizaje que se da y es importante porque fortalecen otros aspectos. Por ejemplo, la relación con las demás personas, fortalece el trabajo en grupo, fortalece el trabajo en equipo, fortalece la relación que podamos tener con los demás, fortalece toda esa unión que de pronto podamos tener con los demás, fortalece todo ese esa parte sensible de amistad con los demás. Entonces, todos esos aspectos que de pronto fortalecemos son parte del aprendizaje, porque después se ayudan unos con otros. La idea que de pronto tiene este compañero no la pienso yo, entonces comparten ideas, la creatividad va creciendo. Entonces, son muchos aspectos que allí se desarrollan cuando están en la parte social, en la parte cultural. Y pues ocurre todo ese encuentro de información, ocurre todo ese encuentro de ideas y pues ahí se va dando un aprendizaje que pues puede ser también y que pueden tener relación con lo que es el aprendizaje significativo y se adquiere aprendizaje para la vida, ¿ok? Ok, entonces pasamos a la el siguiente punto que se encuentra dentro de los fundamentos psicológicos del aprendizaje, que habla sobre las inteligencias múltiples, ¿sí? Acá hablamos que es publicado en 1983 por el profesor Garner, ¿ok? Que es un psicólogo investigador y profesor de la Universidad de Harvard, especializado en análisis de las capacidades cognitivas. Garner habla sobre varias inteligencias múltiples que tienen las personas y que pues muchas veces están dentro de ellas, pero no están bien desarrolladas o que cada una se inclina por una inteligencia
en específico, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos lo que es la inteligencia sinestésico corporal. Esas son las personas que tienen la capacidad, pues, de realizar actividades con su cuerpo, movimientos, algún tipo de deporte, algún tipo de baile, ¿sí? Hay muchas personas que se inclinan por la parte del deporte o por la parte del baile o, bueno, dentro del deporte hay muchas especialidades que pueden desarrollar o que pueden realizar, pero hay personas que son apasionadas a este mundo, entonces desarrollan esta parte y este tipo de inteligencia, ¿ok? Que es lo de sinestésico corporal, la parte corporal. Entonces desarrollan mucho más esta parte y a través de que desarrollan toda la parte corporal y los movimientos, pues su creatividad también se puede elevar a otras cosas que puedan desarrollar. Entonces, esa es una de las inteligencias de las cuales habla Garner, que de pronto no todas las personas la poseen o que de pronto no todas las personas la tienen, pero unos la desarrollan más que otros, ¿ok? Cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal, es la parte cómo el cómo piensa la persona de sí mismo, cómo se ve, qué parte fortalece dentro de sí mismo, esa capacidad que tiene de verse más allá o de pronto de lo que puede hacer, ¿ok? Esta es una de las tendencias que yo digo que todos los seres humanos deberíamos de tener o que tenemos y que pronto a veces la tenemos dormida y no la conocemos, ¿sí? Eso es como cuando también somos todos los seres humanos, podemos ser muy creativos, pero esa creatividad muchas veces está un poco aislada, un poco dormida, entonces necesitamos esa motivación o ese impulso para desarrollar cada una de ellas. Igual pasa con las inteligencias múltiples, hay muchas inteligencias como lo vemos acá, pero no todas pueden ser desarrolladas al mismo tiempo o no todas las personas tienen ese impulso para desarrollar cada una de ellas, ¿ok? Tenemos las inteligencias lógico-matemáticas. Vemos que hay personas que son apasionadas por la matemática, que les gustan los números, que se inclinan mucho por la parte matemática, como vemos otras que no lo son o que no les apasiona la matemática. Pero ese es un tipo de inteligencia y es una capacidad bastante bonita y bastante importante, digo yo, pues que es bendecida y la persona que tiene ese tipo de inteligencia y que se apasiona por los números es grandioso porque es una disciplina o es una, como decimos, es o es una parte que estudiamos que es fundamental para la vida, para todo. La matemática pues lo necesitamos la aplicamos en nuestra vida cotidiana en casi todos los aspectos, ¿ok? Tenemos la inteligencia interpersonal, esa capacidad que tiene la persona de relacionarse con los demás. Hay unas personas que les cuesta mucho relacionarse, que vemos a veces niños que llegan a aula de clase y siempre están aislados porque les cuesta mucho esa relación o esa parte de conocer a otros amiguitos, de tener esa comunicación, de participar en las actividades. Entonces hay unos que son como más activos que otros. Entonces ese es un tipo de inteligencia que posee cada uno. Como también tenemos la inteligencia naturalista. Vemos que hay personas que le apasiona el mundo de los árboles, de las flores, el mundo de las plantitas pequeñas, ese mundo de cómo va evolucionando cada una de las plantas, cómo cuidarla, cómo hacer que crezca, cuáles son las plantitas que deben tener sol, cuáles otras cómo se cuida de tal forma. Entonces, todo eso es un mundo que de pronto lo vemos y no le damos importancia, pero se estudia, son cosas importantes porque son cosas tan importantes como otras, ¿sí? Entonces hay personas que le apasiona ese mundo de las plantas y entonces eso también forma parte de las inteligencias, de cómo cuidarlas, de cómo hacer que crezcan, de cómo sembrarlas, ¿sí? Porque pues la parte naturalista es parte de nuestra vida y es fundamental que todos los niños también lo adquieran, porque pues ellos nos dan vida, nos dan sol, sombra, nos dan frutos, nos dan muchas
muchas cosas, entonces eso es importante adquirir también ese tipo de inteligencia y que pues de pronto unas personas no les apasiona, pero otras sí. Igual que pues la inteligencia espacial, todas esas personas que tienen la capacidad de realizar dibujos, se apasionan por la pintura, por el arte, la inteligencia lingüística, las personas que tienen la capacidad de comunicarse tanto de forma oral, tanto de forma escrita. Hay muchas personas que se les dificulta comunicarse con los demás, ¿ok? Sea de forma oral o sea de forma escrita. Como que muchos dicen, profe, las palabras no me salen, no sé cómo hablar con él, no sé cómo expresar lo que siento. Entonces hay otras que se les dificulta y hay otras que es como un paseo para algunas personas. Tienen esa facilidad de comunicarse. Entonces, todos esos son tipos de inteligencia que cada uno de nosotros tenemos, pero como les digo, hay unos que están más desarrolladas que otras. Y por último, tenemos la inteligencia musical. Todas las personas que le encantan la música, que tienen esa facilidad de tocar instrumentos, que les gusta cantar, que les gusta sentir la música como parte de su vida. Y vemos que la música es tan importante para los adultos como para los niños porque nos ayudan a expresar emociones. La música muchas veces nos identificamos con cada una de las letras de las canciones que escuchamos, ¿sí? Entonces, todas estas forman parte de las inteligencias del ser humano y que Garner pues habla de que deben ser desarrolladas y que hay que conocerse. Porque de pronto si no la conocemos, que cada una de ellas forma parte de nosotros, podemos implementar y saber, ¿sí? Saber qué está dentro de nosotros y cómo podemos hacer, desarrollar cada una de esas habilidades, digámoslo así, ¿ok? Pasamos acá. Ah, perdón. Acá también estamos parte de lo que son las inteligencias. Y ahora pasamos a lo que es la parte de la motivación. ¿Ok? La motivación es muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Decimos que la motivación del latín motivus relativo al movimiento es aquello que mueve o tiene eficacia o virtud para mover. En este sentido, es el motor de la conducta humana. El interés por una actividad es despertado por una necesidad, la misma que es un mecanismo que incita a las personas a la acción y que puede ser de origen fisiológico o psicológico. Cada vez que aparece una necesidad, este rompe el estado del equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción e inconformismo que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción capaz de descargar la tensión. Una vez satisfecha la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio anterior, ¿sí? Vemos que es tan importante todo este proceso de la motivación, ¿ok? Que es el interés por una actividad, se despierta, ¿verdad? Es una necesidad que la misma que es un mecanismo que incita, acá dice, a la persona a la acción. ¿Sí? Y que puede ser de origen fisiológico o psicológico, cada vez que aparece una necesidad. Mire, cuando nosotros tenemos una necesidad, o el ser humano tiene una necesidad por algo, existe ese equilibrio, sí, ese equilibrio entre la parte emocional, entre toda esa necesidad que nosotros tenemos. Entonces, la motivación es importante en todo este proceso. Y vemos que aquí tenemos, observemos lo que es el ciclo motivacional. Dice que hay un equilibrio interno, ¿ok? Luego es seguido por un estímulo, luego por la atención, luego por la necesidad, luego por la acción y por último por la satisfacción, que es lo que acabo de mencionar. Esto es parte de lo que es el ciclo motivacional. Tenemos un equilibrio interno. Debemos tener claro qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? A través de saber y de conocer qué queremos para nosotros, qué queremos adquirir, cuál es el aprendizaje que queremos. Ahí estamos realizando o estamos teniendo un equilibrio, ¿sí? Para no tener todo disperso, para no tener todo desordenado en nuestra mente. Luego tenemos que ser un estímulo que me, 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 ¿cómo sería la palabra? ¿Qué me motiva? Bueno, ¿qué me motiva? Que
¿cómo sería la palabra? A ver, que, por ejemplo, ¿qué me impulsa a mí, sí? A querer hacer tal cosa, ¿sí? Luego viene lo que es ese tipo de tensión, vienen muchas dudas, vienen vienen muchas contraindicaciones, se presentan muchas fallas, ¿sí? Es un proceso en el cual yo quiero adquirir algo o quiero, pero se presentan muchas fallas o muchas dificultades en el proceso, pero nunca debe estar aislado lo que es el proceso de la motivación, esa motivación. Entonces, vemos que hay un estímulo, es algo que me impulsa o algo que quiero hacer, pero a través de ese estímulo vienen muchas tensiones, vienen muchas dificultades, pero también está lo que es la necesidad, ¿sí? Yo tengo la necesidad de cumplir ese deseo, eso que quiero. ¿Por qué? Porque me fortalece tantas cosas. Y luego viene lo que es la acción. Como yo tengo esa necesidad de realizar eso que quiero, eso que está dentro de mí, eso que he estudiado, eso que he pensado cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, tengo esa necesidad, entonces voy a pasar a proceder, qué es lo que quiero lograr. Entonces ahí viene lo que es la acción. Cumplo mis objetivos o cumplo todo ese, paso por todo ese proceso y llego al fin a realizar lo que yo quiero para luego que entre ese proceso de la satisfacción. Lo he logrado, no lo he logrado, sí, lo importante es pues que logremos todo eso, todas esas metas que nos proponemos para luego sentirnos satisfechos y pues sentir esa felicidad, al fin, esa felicidad y esa satisfacción que nosotros tenemos. Pero vemos que para a veces lograr algo hay un proceso, hay un ciclo que debemos cumplir y que la motivación, pues muchas veces se puede ir, se puede aislar por uno y mil motivos. Cuando estamos en ese proceso de tensión, pueden existir muchas dificultades, muchas adversidades, pero estamos pasando por un ciclo, cada uno tiene su momento y pues hay que entenderlo para poder procesar todos esos pasos o todos esos momentos que debemos lograr para poder llegar a ese objetivo, esa meta que es la satisfacción, ¿ok? La motivación es eso, es tener en mente que primero tenemos que tener un equilibrio interno, que dentro de nosotros debemos tener claro qué queremos, a dónde vamos, ¿sí? Y que puedes pensar que todo objetivo, toda meta siempre va a pasar por un proceso, ¿ok? Y que para realizar algo tenemos que tener un, eh, un bien, digámoslo así, debemos tener un momento de paz o de bienestar con nosotros mismos en la parte interna para luego expulsar y hacer todo de una manera perfecta, ¿ok? O perfecta, no, vamos en el proceso, pero no dejar atrás ese proceso, esa motivación para lograr lo que queremos, ¿ok? Porque al final, pues siempre es una necesidad que tiene el ser humano. Y pasamos a lo que es la jerarquía de las necesidades humanas de Abraham Maslow. ¿Se acuerdan que las mencioné hace rato en las teorías del aprendizaje? Mire, Abraham Maslow crea esta pirámide de necesidades para, eh, para que pues estudiemos o la analicemos para que exista pues un aprendizaje significativo y verdadero y duradero para la vida. Cada ser humano debe cumplir con cada una de estas necesidades. Vemos que él habla desde la parte fisiológica, que es la respiración, alimentación, descanso, sexo, homes, homeostasis, ¿sí? Que él habla de la parte fisiológica y en él desglosa cada una. También habla de la seguridad, que es la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Habla de la afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Habla del reconocimiento, del autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y por último, habla de la autorrealización, que es la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicio, aceptación de hechos, resolución de problemas. Si nosotros podemos a leer y a estudiar cada uno de estos, de todas estas necesidades que habla Abraham Maslow, nos damos cuenta que, oye, es muy cierto.
Es muy cierto que el ser humano necesita desarrollar cada uno de estos aspectos, porque si no tenemos alimentación, no tenemos descanso, no tenemos una seguridad física, no tenemos empleo, no tenemos esa parte de salud, no tenemos familia, no tenemos amistad, no tenemos afecto, que viene siendo la parte emocional, no tenemos confianza en sí mismo, no tenemos respeto por los demás, respeto por nosotros mismos, no desarrollamos la parte creativa, la parte espontánea de los demás. Cada uno de estos aspectos que desarrolla Abraham las necesidades son fundamentales para el proceso de aprendizaje. Y vemos que si no desarrollamos cada uno de ellos, es muy complicado que el ser humano avance o que el ser humano tenga pues la capacidad de adquirir muchos aprendizajes en nuestra vida diaria. Entonces vemos que debemos cumplir cada uno de estos pasos de que Abraham Maslow nos habla en las necesidades, ¿sí? De su pirámide. No tanto cumplir, sino desarrollar cada uno de estos, ¿sí? Pasar por cada uno de estos procesos para que el ser humano pueda adquirir un aprendizaje importante pues significativo y que no sea algo complejo, que no sea algo difícil para la vida en el momento que el estudiante esté adquiriendo su aprendizaje. Es por eso que pues estudiamos cada una de ellas y que cuando llegamos a un aula de clase debemos estar alerta a cada signo, a cada pues signo, cada ¿cómo le dice? O a cada alerta, pues, o cada actitud que presente cada uno de los estudiantes, porque cuando hay actitudes diferentes o comportamientos diferentes, quiere decir que alguna de estas necesidades, pues, no se están cumpliendo, ¿ok? Y pues por último vamos a hablar un poquito sobre lo que es la autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoestima es fundamental en el proceso de aprendizaje y no solamente en el proceso de aprendizaje, es importante para la vida, para todo. Decimos que la autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí mismo en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Es la valoración, la percepción o juicio positivo o negativo de sí mismo. Es como nos vemos a nosotros mismos, es como nos sentimos, es como nos evaluamos, o sí, o como nos autoevaluamos a nosotros mismos. Y a partir de ahí vamos a tener la oportunidad de avanzar en nuestros procesos, en nuestra vida diaria, ¿ok? Acá hablamos un poco sobre la autoestima positiva y lo que es la autoestima negativa. Entonces, hay ciertos puntos que debemos mencionar para estar atentos, pues, de pronto a las actitudes o al comportamiento que tengan los estudiantes en las aulas de clase, porque son alertas, o son, ¿cómo dice la palabra? Eh, son como, digámoslo así, son punticos rojos, como son como alertas de que algo está pasando y es lo que nos va a permitir a nosotros ayudar al estudiante, ¿ok? O sea, qué autoestima está teniendo la persona, cómo se siente, sí, la autoestima tiene mucha relación con la parte emocional, ¿ok? Entonces, cuando hay una autoestima negativa, hay muchas, se nota por el comportamiento que tiene el estudiante, igual cuando hay una autoestima positiva. Entonces, cuando hay una autoestima negativa, hay que estar alerta a cada uno de estos síntomas o a cada uno de estos comportamientos para poder ayudar al estudiante y evitar muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, la autoestima positiva habla de que se encuentre más preparado para enfrentar las adversidades, ¿sí? Tendrá mayor capacidad para expandir su creatividad y aprender con mayor velocidad. Tendrá más herramientas para formar relaciones con los pares que lo enriquece y será un niño feliz. Una persona que posee una autoestima positiva, sí tiene cada uno de estos puntos y tiene esa ventaja que se puede encontrar más preparado para enfrentar adversidades, para resolver problemas en el aula, para tener esa facilidad de opinar, de integrarse a los equipos, entre otras cosas. Tiene esa capacidad para expandir su creatividad y aprender con mayor velocidad. Como les acabo de mencionar, es ágil en un aula de clase, no le da pena participar, no tiene esa, como dice, ese miedo, ¿sí? Y
Eso le permite tener más herramientas para poder avanzar, ¿ok? Será un niño feliz, seguro de sí mismo, entrar en confianza, tiene esa capacidad de relacionarse con los demás, ¿ok? En cambio, cuando tenemos una autoestima negativo, tenemos miedo al éxito, se presenta miedo al éxito, miedo a la intimidad de su vida adulta, depresión infantil, angustia, inmadurez emocional, bajo rendimiento académico, tendencias a pensamientos suicidas, intentos de suicidio. Miren, en la actualidad vemos muchos casos de autoestimas negativas y desde los más pequeños hasta los más adultos. ¿Por qué pasa? Que que fuera de nuestras aulas de clase o fuera de nuestros ambientes de aprendizaje, los niños a veces viven en un mundo complicado o en un entorno complicado que a veces los docentes desconocemos. Entonces, todos estos problemas o de pronto todas esas dificultades que ellos tienen fuera de nuestras aulas, a veces lo reflejan en nuestras aulas de clase. Es por eso que nosotros debemos estar muy atentos, porque si un docente está atento a cada uno de esos comportamientos que tienen los estudiantes, puede ser de gran ayuda y puede salvar muchas vidas, porque como le acabo de mencionar, una persona que tenga un autoestima negativo o un autoestima bastante bajo puede tener, está en ese proceso de pensamientos suicidas, de intentos de suicidios que se han visto en muchos casos, porque hay personas que no reciben ayuda o con personas que de pronto no le prestan mucha importancia a este tipo de comportamiento. Cuando vemos que un estudiante tiene un bajo rendimiento académico, un estudiante que está aislado, es un estudiante que no comparte con los demás, es un estudiante que no tiene esa una relación, es porque son síntomas de que algo está pasando. Entonces nosotros debemos estar alerta e indagar, ¿sí? ¿Qué está pasando en ese estudiante? ¿Por qué no rinde en el colegio? Hablar con con la familia, conversar con él, hacer ese proceso de confianza entre el estudiante y el docente, ¿sí? Para poder ayudarlo a solventar todos esos problemas y pues que él se sienta de una forma, una manera emocional, se sienta mejor y puede avanzar y pues puede superar todos esos pensamientos o todos esos sentimientos que están internos y que están dentro de él. Todas esas angustias, toda esa depresión que de pronto puedan tener, todo el miedo a que puedan, hay estudiantes que tienen mucho miedo a participar, hay estudiantes que tienen mucho miedo que de pronto se burlen de sus compañeros, se burlen, tienen mucha inseguridad. Entonces todo eso forma parte de lo que es la autoestima negativa. Y pues nosotros cuando nosotros como docentes estar atento a cada uno de estos síntomas para pues poder ayudar a cada uno de los niños o de los participantes que, que presenten estas situaciones, ¿ok? Entonces, pues, mis queridos participantes, sin más nada que decirles, pues esto ha sido un poco de lo que es el encuentro de hoy, de la parte de la unidad número 2, lo que son los fundamentos psicológicos, ¿sí? Quedo atenta a sus dudas, a sus inquietudes. Todo lo que acabamos de conversar forma parte de las actividades que están en la plataforma, de los ensayos que deben realizar y pues cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, pueden escribirme a la plataforma y yo por ahí, pues con mucho gusto los atenderé. Nos vemos en un próximo encuentro para poder compartir ideas y que pues ustedes puedan participar también durante la clase, ¿ok? Entonces, pues bendiciones y muchos éxitos. Hasta luego.